nosotros el ministro de Educación, Raúl Figueroa. Vamos a hablar de esta vuelta a clase que sin lugar a dudas es materia al menos de conversación de toda la familia chilena. Vamos a arrancar, ministro, lo saludamos, muchas gracias por estar aquí en Chilevisión. Nuestro primer invitado en estudio, yo creo que después de le diría 8 meses, 7 meses, así que le agradecemos que esté acá, ¿no es cierto? Vamos a ver este titular y comenzamos de inmediato. Marzo no es el mes para volver a las clases presenciales. Y usted, ministro, si hay algo que lo caracteriza es su tenacidad, ¿no? Su obstinación porque en marzo se vuelve a clases presenciales, y esto es lo que dice el presidente del Colegio de Profesores, Carlos Díaz. A ver, bueno, muchas gracias, Julio, por la invitación. Este es un tema muy importante, por lo tanto es relevante tratarlo para que las familias chilenas tengan la mayor claridad y podamos aproximarnos a un año 2021 que en esencia tiene que ser distinto al año 2020. No es necesario ahora referirnos de nuevo a todo lo duro que ha sido o que fue el año 2020 para los profesores, para los apoderados, para los alumnos. Y este año 2021 tiene que ser diferente. El impacto de mantener las clases suspendidas por tanto tiempo es evidente, es lamentablemente negativo, y existe un consenso, yo diría, absoluto, incorporando ciertamente al presidente del Colegio de Profesores, de que hay que hacer los esfuerzos por volver a clases. ¿Qué le ha costado tanto hacer match con el Colegio de Profesores, ministro? Hay declaraciones cruzadas, usted dice si los invitamos, ellos dicen nos invitaron, pero nosotros no queremos ir solos, queremos ir con los otros estamentos educacionales. ¿Por qué ha costado tanto en un momento, en un país que necesita tanta unión, que necesita tanta conversación? Sí, yo comparto, Julio, que esto ha sido evidentemente difícil, no solo en Chile, esto ha sido igual de complejo en todas partes del mundo, porque también hay que ponerlo en un contexto que es bien evidente. Pero no hablo de la pandemia, ministro. Bueno, le rogaría que me contestara lo que le pregunto para andar bien y rápido, digamos. ¿Por qué ha costado tanto la conversación? Si pandemia ha habido en todo el planeta. No, estoy de acuerdo. Yo quiero decir una cosa y voy a contestar directamente la pregunta. Mi primera declaración como ministro de Educación, antes de la pandemia, fue que nosotros teníamos una urgencia de despolitizar al máximo el debate educativo y poner todos los esfuerzos en cómo mejoramos la educación y hacer de la educación un contexto de unidad. Y lo he creído siempre y lo sigo creyendo. Con el Colegio de Profesores hemos tenido una relación fluida, que a veces, lamentablemente, se instalan ciertas tensiones que no son coincidentes con lo que en verdad ocurre en la práctica. Nosotros tenemos una relación permanente, yo la tuve con el anterior presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, la tengo también bastante fluida con Carlos Díaz. Pero en la práctica no están en la mesa de diálogo, de conversación. Pero ya están. Pero bueno. Es que por eso, y por lo mismo. Ya. Por lo mismo, yo creo que lo importante es decir lo que está pasando ahora. Ya. Lo que está pasando ahora, ayer tuvimos un fabuloso encuentro en La Moneda, donde asistieron diversos actores del mundo de las organizaciones internacionales, sostenedores, profesores. Tanto y ahora están? Bueno, yo creo que es un proceso complejo pero natural, en un contexto que no lo podemos sacar de la pandemia. Acá hay dos elementos que hay que saber combinar, y el desafío es cómo los combinamos de la mejor manera posible. Primero, obviamente, la seguridad, el resguardo sanitario, cómo mantenemos... Se lo pregunto porque una cosa es lo que usted quiera, y uno entiende que que su tesis, y usted el ministro, ¿no es cierto?, es despolitizar esto, pero hay que trabajar con lo que hay, digamos. Y cuando uno no está en una empresa privada, está en la política, tiene que estar llano a conversar con todos los estamentos. Entonces mi pregunta directa es, ¿por qué costó tanto para que los estamentos llegaran a estas mesas? Bueno, yo insisto, y no quiero polemizar porque creo que no es el momento, creo que no ayuda. No estamos polemizando, estamos conversando. Pero para dejarlo bien claro. Y de la mejor forma, gratamente. Y muy agradecido. Nosotros, solo por poner un hito, en octubre del año pasado, constituimos un consejo asesor, al cual fue invitado el presidente del Colegio de Profesores. De hecho, se incorporó la presidenta de los profesores rurales a ese consejo, que aceptó la invitación llanamente. Pero lamentablemente no la tomaron. Se incorporó al consejo el presidente de la Confederación de Asistentes de la Educación, la presidenta del gremio de las educadoras de párvulo, y lamentablemente la incorporación del Colegio de Profesores por voluntad, ciertamente no por falta de voluntad nuestra, porque la invitación fue claramente formulada y además le insistimos varias veces en que se incorporaran, se dilató. Lo bueno es que se incorporaron. Y lo positivo es que hoy día hay un consenso que yo creo que siempre ha estado, que a veces cuesta verbalizarlo. Verbalizar las cosas es un gran desafío porque además hay
hay que comprender. Yo comprendo la labor del presidente del Colegio de Profesores, que tiene en el fondo, que tiene que velar por las preocupaciones de sus agremiados, ¿cierto? Y ahí es donde yo decía que acá la clave es cómo combinamos la seguridad con también el hacernos cargo de lo que los niños, los alumnos necesitan, y donde el consenso hoy día es total, que la presencialidad en forma gradual, flexible, con las características que podemos conversar ahora, tiene que ir avanzando. Entonces, yo creo que hoy día, insisto harto en la reunión de ayer, en La Moneda, yo creo que marca un hito que fundamentalmente muestra de que en realidad las diferencias no son tantas, que estamos en condiciones de ponernos de acuerdo. Pero ayer, ministro, era 23 de febrero, ¿no? Estamos como calentando la materia, como dirían los profesores. Mira, yo creo que sí. Para una información que usted entregó, que quería que el 1 de marzo, y estamos uniéndonos toda la mesa. Claro, pero mira, hagamos un poco de memoria. Como los porros del... No, pero hagamos un poquito de memoria. Hagamos un poco de memoria. Cuando nosotros anunciamos en diciembre, en diciembre del año pasado, que el año escolar partía en marzo, lo hicimos con todos los alcaldes detrás, literalmente. Los alcaldes me acompañaron a dar esa información. Después, con el tiempo, algunos alcaldes parece que se estuvieron arrepintiendo, pero en el fondo yo quiero insistir en eso, y creo que en esto tengo cierta tranquilidad de que si hay alguien que ha hecho todo lo posible por generar espacios de diálogo y por poner el interés de los alumnos como una prioridad, creo que ha sido el equipo del Ministerio de Educación, junto con muchísima otra gente. Y el hecho de que ahora en febrero se haya notado eso, creo que es positivo. Creo que no es el punto clave. Hoy día es cómo le transmitimos a las familias la seguridad de que pueden llevar a sus hijos a la escuela de manera segura. Cómo entregamos también claridad de que esto es inicialmente voluntario para las familias, porque lo hemos dicho siempre. Esto es bien divertido, porque yo decía una cosa a veces, el presidente decía otra. ¿Cómo ha sido para usted? Porque usted tiene que dar la cara finalmente, ¿no? Sus colegas de repente que dicen cosas, por ejemplo el ministro Palacio, otro, y que se instala como la idea que el profesor es flojo, a que tuvo que salir su jefe, el presidente de la República, ese mismo día en la tarde a decir que no, digamos, a decir todo lo contrario. ¿Cómo lo toma usted? Porque usted queda ahí en una posición... Obviamente, cuando uno está haciendo todos los esfuerzos por bajar todo tipo de tensiones, cualquier elemento adicional que vaya en contra no es el óptimo. Yo sigo el primero, lo he dicho siempre, lo reitero, lo dijo el presidente, en valorar todo el trabajo de los docentes. Se partieron el lomo el año 2020. Es muy importante que usted lo diga. Se partieron el lomo el año 2020. Los papás, los alumnos, los profesores, los asistentes de la educación, las educadoras de párvulo, el mundo entero, y Chile, obviamente, tuvo que cambiar diametralmente toda su manera de entender el proceso educativo. Y los profesores fueron una pieza fundamental en ese cambio. Y por lo tanto, yo sé que ese compromiso ha estado siempre. Y seguirá estando ahora. Y también hay que entender ahí, existe un justificado temor en lo que viene. Estamos todos, en el fondo, aproximándonos a... Pero usted tiene algo a favor, y que nadie se lo cuestiona, y que es la base de la conversación. Las clases presenciales son irreemplazables, hay que volver a clases presenciales, ¿no es cierto? Hay una asimetría en nuestro país que también se instala en la educación, por lo tanto, tienen que tratar de volver los jóvenes y los niños a clase. Entonces, como eso no está en discusión, la discusión se instala ¿cuándo es el momento? Claro. ¿Cómo y cuándo? ¿Cómo y cuándo es el momento? Claro. Vamos a tratar de darle tranquilidad a la gente, y primero, porque a veces las redes sociales y todo no informan bien, hay mucha basura informativa. Entonces, primero, instalar que la vuelta a clase es voluntaria, ¿no? Sí. Que yo creo que eso es muy importante para la familia. Eso es muy importante. ¿Qué significa que sea voluntario? Es voluntario para los papás, para los apoderados. Claro. ¿Ah? Y por lo tanto, son los papás quienes en definitiva tienen ellos la decisión final de si envían e incluso cuándo lo envían a las clases presenciales. Lo segundo, vinculado con eso que te no levante, en el fondo, este retorno a clases tiene 4 elementos que son todos muy relevantes. Es voluntario, lo hemos dicho, y vamos a insistir en eso para explicarlo bien. Es gradual, y eso es muy importante, porque a veces se instala que, oye, 1 de marzo, 3,5 millones de niños van a llegar todos al mismo tiempo a sus salas de clase. No, eso no es así. Esto es de a poco, porque los protocolos sanitarios son exigentes. Y, entre otras cosas, además del uso de la mascarilla, el lavado de manos, exigen un distanciamiento de 1 metro en la sala de clase.
un aforo mínimo. Exacto. Imagino, claro. Y es un aforo, y en el fondo no es un número fijo, porque depende del colegio, de la cantidad, del espacio que tengan, de cómo lo puedan distribuir, etc. Por lo tanto, es 1 metro de distancia mínimo. Y para poder cumplir con ese metro de distancia, los establecimientos obviamente han tenido que adecuar su manera de funcionar. ¿Y eso en qué se traduce? En que en la práctica vamos a tener en muchísimos colegios del país por un buen tiempo un sistema mixto que va a combinar presencialidad con también elementos de educación a distancia y que se traduce, para ser súper claro para los papás, las mamás. Y esto hay un tema de comunicación directa con los colegios, que también es importante que lo conversemos. A lo mejor un grupo va a tener que ir el lunes, el miércoles, el viernes, otro grupo el martes, el jueves, y luego se irán alternando. Para que tengan claridad, el 48% de los colegios nos informó ya en enero que su manera de funcionar iba a ser bajo esta lógica mixta, utilizando fundamentalmente días alternados para poder cumplir con los aforos. Entonces es gradual y va a ir de a poco. El segundo elemento es que es flexible. ¿Qué significa eso? Hay ciertas rigideces que están como instaladas en el sistema educativo que no corren en este caso. Por lo tanto, los colegios han podido separar los horarios de ingreso, adecuar sus funcionamientos en la sala de clase, reducir los aforos para poder cumplir con las exigencias sanitarias. Es también, obviamente, voluntario. Lo que decíamos al principio, los papás van a decidir, y aquí hay un trabajo conjunto de cómo le vamos generando a los papás la confianza para que se sientan tranquilos de enviar a sus hijos, porque obviamente el objetivo de política pública es que ojalá lo hagan, porque sabemos que es mejor para sus hijos, pero acá no hay imposición. A veces se ha instalado que uno quiere imponer. Yo quiero recordar, esto ha sido siempre voluntario. El año pasado abrieron 1.600 establecimientos. Yo creo que fue positivo porque permitió ir mostrando también cómo esto funciona. Ahí también fue voluntario. En la práctica, mientras muchos papás que nos están escuchando, ¿qué pasa si en un curso hay 2 contagios? Sí, eso es bien importante. Primero, una cosa previa, para que también tampoco quede en duda. En las comunas que están en cuarentena, ciertamente la presencialidad se suspende y se rige todo bajo una lógica de educación a distancia. Esto se puede hacer desde la fase 2 en adelante. Las fases igual operan, digamos, para entrar a clase. Entonces, la cuarentena implica que ese colegio no puede funcionar en forma presencial mientras dure la cuarentena. Dicho eso, los protocolos de salud establecen no solo medidas de protección y seguridad dentro de la escuela, sino que también medidas que deben tomarse frente a casos sospechosos o eventualmente confirmaciones de casos. Un paréntesis sobre eso. De todos los colegios que abrieron el año pasado, solo en el 1% de ellos hubo más de un caso detectado de COVID. Y en el 14% hubo solo uno. Y en todos ellos se aplicaron los protocolos que voy a explicar a continuación. Lo que se hace es que si llega un caso sospechoso, se aísla a ese niño o al adulto que haya llegado con el caso sospechoso. Se contacta inmediatamente a la autoridad sanitaria local para coordinar la implementación del protocolo. Y se traduce en la práctica en que se toman medidas de aislamiento, de cuarentena obligatoria para la persona que tiene COVID y sus contactos estrechos, y podríamos perfectamente llegar en algunos casos a que se suspenda un curso, un nivel, y eventualmente un colegio a lo mejor va a tener que entero suspender sus actividades presenciales por el tiempo que dure la cuarentena. Pero es una medida que se toma a nivel de cada establecimiento y no a nivel comunal o regional. Pero siguen operando entonces los protocolos sanitarios formales para cualquier caso, digamos. Exactamente. O sea, lo que yo me refiero, por ejemplo, ¿qué pasa en un curso? Lo hago didácticamente para que la gente lo entienda, ¿no? Lo entiende en la casa. ¿Qué pasa en un curso, por ejemplo, si el papá de Julito y la mamá de Raulito están contagiados? Sí. Y estuvieron durante toda la semana en clase con todos los compañeritos, digamos. Sí. ¿Qué? Ahí se opera inmediatamente el protocolo que hay. Opera el protocolo, se identifican los contactos estrechos, se hace la trazabilidad y se aplican todos los rigores a los cuales... Pero todos los compañeritos serían contacto estrecho. Claro, bueno, y en ese caso, y eso es bien importante para que los papás lo entiendan, si es necesario, por aplicación de las medidas sanitarias, suspender, por ejemplo, un curso completo de clases presenciales durante 14 días, se hace. No hay ningún inconveniente. Y es más, en algunos casos estarán los colegios, en coordinación con la autoridad sanitaria, obligados a tomar esa decisión. Y hay un tema bien importante, Julio. Los papás en esto tenemos un rol que jugar fundamental. Entonces, por ejemplo, si existe un caso de COVID en el hogar, todos sabemos que la mayor probabilidad de contagios se
se da en las reuniones sociales o en los hogares, ¿cierto? Porque ahí a veces se relajan las medidas de control. Si se da un caso, es clave entonces que ese papá, esa mamá, no vaya a mandar a su hijo al colegio, porque también es responsable de ir generando mayores controles. Tomar algo simple como que cada apoderado le tome la temperatura a su hijo antes de partir el día. Si tiene temperatura, no lo manda a clase. Y así vamos entre todos también implementando una lógica de seguridad que es esencial. Pero en el colegio, me imagino, se va a tomar la temperatura. También, ¿no? pues, pero lo que quiero decir es que esto es un trabajo que tenemos que llevar adelante entre todos. Entonces, obviamente que no tiene sentido esperar a que en el colegio le encuentren la temperatura alta si el papá o la mamá lo puede hacer antes de partir. Proactividad. Exacto. Proactividad. ¿Qué va a pasar en los casinos? Pregunta recurrente de la gente 2. ¿Qué va a pasar en los casinos, en los lugares donde se come? Y lo otro es si el COVID va a estar en el seguro escolar. Sí, respecto de los casinos, los protocolos también establecen mecanismos de resguardo para asegurar la misma distancia y las mismas exigencias. Obviamente, mientras se alimenta uno no puede usar la mascarilla, pero ahí el distanciamiento y la higiene es lo fundamental. Y por lo tanto, por ejemplo, que los niños no compartan. Vamos a entrar en una lógica que es bien curiosa, a veces como ya contraintuitiva, ¿eh? Que no compartan los útiles, que no compartan la colación que le puedan enviar. Y esto no es una cosa de egoísmo, sino que precisamente para poder seguir cuidándonos vamos a tener que cambiar algunas conductas. Entonces, en materia de alimentación, los colegios deben seguir esos exigentes protocolos. JUNAEV está coordinado también con todos los colegios para poder dar cumplimiento a esas exigencias. Y respecto al seguro, es un tema que lo planteó de hecho el presidente del Colegio de Profesores. Lo hemos acogido como una inquietud que nos parece bastante, en el fondo, valiosa, ¿cierto? Y estamos ya trabajando para, a la brevedad, dar una respuesta efectiva sobre esa materia. ¿Cómo evalúa el Ministerio la brecha digital? Porque una cosa es siempre estar haciendo estudios, ¿no es cierto?, estar investigando, pero otra cosa es con guitarra, ¿no? Nos tocó, lamentablemente, por esta pandemia, ver las cosas en la práctica. ¿Cómo es la evaluación? ¿Cuál es la mirada que ustedes tienen de futuro con respecto a eso? Sí, es bien interesante eso, Julio, porque efectivamente, y lo hemos conversado aquí indirectamente, uno de los efectos más dramáticos de la prolongada suspensión de clases es que las brechas de aprendizaje se amplían, se profundizan, porque obviamente el acceso a Internet, junto con otros factores, contribuye a un mejor o peor proceso de educación a distancia. Chile en eso, nosotros en conjunto, las comunidades educativas, el Ministerio, el gobierno también, a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, se hicieron importantes esfuerzos para acotar al máximo esa brecha digital. Pero ciertamente se mantiene. El mundo rural hoy día tiene aún ciertas dificultades de conectividad. Nosotros levantamos para paliar esos elementos, por ejemplo, la plataforma en la cual todos los canales de televisión participaron, de Aprendo TV, que fue muy bien recibida. La radio fue una gran herramienta. Aprendo en línea, que es una plataforma donde la navegación era gratuita, gracias a un convenio que se hizo con Atelmo. Y obviamente surgen, y esto ya es como una conversación más de largo plazo y mediano plazo, una serie de oportunidades y desafíos que tenemos que saber identificar para poder mejorar aún más nuestro proceso de educación a distancia. Es clave que sepan los papás que las ayudas, los apoyos de la educación a distancia se van a mantener, porque este sistema va a seguir siendo medio mixto. Porque, ministro, uno piensa y dice, mira, ¿qué pasa en una familia que hay 3 niños? 4 niños. Nosotros, es muy irreal pensar que hay 4 notebooks, bueno, o 4 computadores. Si un niño está en segundo básico, en séptimo, en primero medio y en cuarto medio, son materias distintas, digamos. Entonces, ¿habrá 4 computadores en esa casa? Y te agrego otra dificultad adicional. Eso es una realidad, obviamente no la podemos desconocer. Se hicieron esfuerzos, por ejemplo, de ampliar la entrega de computadores que se hace a los alumnos de séptimo básico, de entregar flexibilidad a los sostenedores para que pudiesen destinar esos recursos a la adquisición de mayor conectividad y artículos tecnológicos, y también al cumplimiento una cosa es la conectividad y lo otro es el aparato. Otra cosa es la implementación. Imagínese que usted me dice que se estimula la entrega del computador para 1 año. Y hay otra cosa que hay que agregar, que incluso para quienes tienen recursos disponibles hay factores etarios o factores de ciertas necesidades especiales que lo hacen más difícil. Niños pequeños con muchos recursos, con pocos recursos,
tuvieron muchas dificultades, por ejemplo, para aprender a leer bajo el proceso de educación a distancia porque no tienen la autonomía suficiente. Los alumnos de la formación técnico-profesional, que es el 40% de los alumnos de tercero y cuarto medio en Chile, a veces uno se pierde con las cifras, es casi la mitad de los alumnos están en un liceo técnico-profesional. Bueno, la formación práctica es una cuestión central. ¿Hay catastro sobre ello? Sobre el impacto. Y sobre, por ejemplo, ¿cuántos alumnos tienen o no un aparato? ¿Cuántos tienen, familias tienen? Chile tiene un índice de conectividad que a nivel latinoamericano es bastante alto, ya sea por conexión directa domiciliaria o a través de la conexión de los aparatos celulares, ¿cierto? Que alcanza del orden del 80%. Ahora, obviamente, es que hay sectores que están muy afectados, los sectores rurales, porque nos pasó, por ejemplo, muchas veces que establecimientos, a través de los recursos que se les entregaron, disponían de conectividad y de aparatos para sus alumnos, pero en la zona no había en el fondo acceso. Por lo tanto, esto no quiero yo poner un consuelo como de consolarnos con esto, pero quiero también dejar claro que cuando empezó la pandemia, 6 millones de niños en Estados Unidos no tenían conexión a Internet. Una de las principales críticas que tuvo Angela Merkel en Alemania fue la disparidad de acceso a Internet. O sea, es un problema, lamentablemente, bastante más estructural, que se ha ido avanzando, pero que obviamente, y es uno de los puntos que hace que el consenso hoy día en hacer el esfuerzo por volver a lo presencial sea tan evidente. 13.000 millones para 12.000 colegios puso el gobierno. Es parte de los recursos que se han puesto. Si uno saca la cuenta. Es parte, eso es bien importante despejarlo. Nosotros hemos... Un poquito, digamos, ¿no? Claro, pero en esa línea específica. Sí, es lo que estamos hablando. El Estado ha entregado diversos instrumentos para poder adecuarse a los protocolos sanitarios. Por ejemplo, todos los colegios que reciben fondos públicos, el 93% de la matrícula recibió kits sanitarios con mascarillas, alcohol gel, cubos faciales para los profesores, cloro, desinfectante, etcétera, de la manera que puedan cumplir con los protocolos. Se entregó una flexibilidad en recursos que significó 10.000 millones de pesos mensuales para que los pudiesen destinar a estas materias de sanidad y también de conectividad. Se levantó el plan Yo Confío en mi Escuela, que son 13.000 millones para que pudiesen corregir o mejorar aspectos de mobiliario e infraestructura. Pero además existe un plan general de mejora en la infraestructura que son del orden de 140.000 millones de pesos que estaban disponibles del año pasado y de años anteriores, que ha permitido que toda la base de la infraestructura de los establecimientos vaya también en permanente mejora. Por tanto, son diversos los elementos que están disponibles. Ministro, para terminar, de primero a quinto básico, ¿cuáles son los protocolos? Porque ahí es donde la gente tiene dudas, porque los niños son inquietos, etcétera. Sí. Los protocolos son los mismos en todos los niveles, con algunas excepciones. Por ejemplo, niños menores de 4 años no usan mascarilla, y eso es bien importante. Para los papás dicen, uy, entonces mi hijo menor de 4 años va a estar más desprotegido. No, porque en ese caso el foco de la protección está en el comportamiento del adulto que está cerca de ese niño en la sala de clase. Entonces, por ejemplo, para llevar un ejemplo muy simple y bastante evidente, las salas cunas. En la sala cuna es imposible evitar o impedir el contacto físico con los niños, por razones obvias. Entonces lo que se busca es que ese contacto sea lo menos posible, que el adulto responsable tenga todas las medidas de seguridad, de higiene, de resguardo. Ahora, de alumnos ya de 5 años de arriba, deben todos usar la mascarilla y la clave acá es que las comunidades educativas deben estar muy compenetradas de cómo esto se implementa, porque, insisto, es un esfuerzo de todo. Esto no lo resuelve solo el director de colegio, solo el profesor. Los papás tenemos que estar encima, los alumnos tienen que estar comprometidos, toda la comunidad. Ministro, le agradecemos que haya venido al programa, le agradecemos que haya estado con nosotros y la verdad aclarando dudas, la gente está muy interesada y ya sabemos que en marzo paulatinamente se espera que vuelvan los niños al colegio. Gracias. Muchas gracias, Julio. Que esté muy bien.